empiezo por darles mis agradecimientos muy especiales a todos quienes están aquí con nosotros, de medios de comunicación o no de medios de comunicación, a quienes nos están viendo por las redes también mis saludos especiales, a quienes nos van a ver después por las redes también mis agradecimientos. Bueno, empezar por desearles el mejor día a los arquitectos, a mis colegas. Me acaban de decir que hoy es el Día del Arquitecto, entonces empecemos por un saludo muy merecido a todos ellos. Como se sabe, lo que esta rueda de prensa es para sustentar con todo rigor y seriedad por qué sí es correcto y es viable la propuesta que estamos haciendo. Esto no es una improvisación, no vayan a creer esto. Esta campaña lleva semanas estudiando esto minuciosamente con dirigentes políticos y gremiales que llevan años estudiando esto también minuciosamente. En un mundo en donde esto está avanzando, esto no es que vamos a inventarnos aquí que el agua moja, no, hay muchas ciudades del mundo donde esto ya está sucediendo. La idea del pasaje cero o gratuito, como se quiera llamar. En Washington, en estos días, la capital de Estados Unidos, empieza a operar este asunto. Al final les voy a dar datos de otras ciudades. Es más, hay un acuerdo del distrito, de este Consejo Municipal, el acuerdo 270 del 2020, que establece como una política del distrito avanzar en la senda del pasaje cero o de la gratuidad del transporte masivo de Bogotá. No estamos, repito entonces, aquí improvisando una cosa. No, tal vez si es la fecha, ¿no, Juan Pablo? Manuel, bueno, listo. Entonces, esto está montado sobre un estudio muy cuidadoso. Bueno, ¿por qué es correcto avanzar en este asunto? Entonces lo voy a explicar desde tres ángulos. Esto es correcto porque las razones sociales justifican esto que estamos proponiendo. Porque las razones políticas, económicas, o sea, su viabilidad económica, también nos dice que esto puede hacerse. Y hay también, por supuesto, un interés ambiental. Esto tiene un aspecto ambiental que no es, digamos, despreciable. Vamos por partes entonces. El tema de las razones sociales. En los estratos 1, 2 y 3 se gastan entre el 20 y el 30% de sus ingresos en pasajes. Estamos hablando de un montón de plata relativa. Esto en una ciudad que está cundida de pobreza. Esto los otros candidatos a la alcaldía veo que no lo mencionan, pero yo sí lo menciono. Tenemos 4,8 millones, casi 5 millones de bogotanos y bogotanas en pobreza o vulnerabilidad económica. Tenemos 600.000 jóvenes que son ni estudian ni trabajan o están en la informalidad, 600.000. Todos esos están afectados por estos pasajes. Y tenemos 2,5 millones de habitantes de esta ciudad que hace menos de 3 comidas al día. Esta es una ciudad que está llena de gente que aguanta hambre todos los días. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos por disminuir el sufrimiento de sus compatriotas, por supuesto que es sano hacerlo. Es más, aquí hay mucha gente que camina a distancias larguísimas porque no puede pagar los tiquetes. Yo sobre esto tengo un recuerdo de Manizales que no se me olvida de hace muchos años, cuando las condiciones económicas eran menos malas que las de ahora. Me tocó ver en una fotocopiadora a las 6:30 de la tarde una madre y 2 hijos, y la conversación era si sacaban las fotocopias para la tarea de los muchachos o pagaban la buseta para irse a la casa. Este es el drama de todos los días, de millones de bogotanos. Esto no es un cuento de Jorge Enrique Robledo. Señalemos además un aspecto que me agrada resaltar. Esto se dirige especialmente a las bogotanas, a las mujeres de Bogotá. Lo voy a mencionar de distintas maneras. Miren, el 24% de los viajes, de los desplazamientos que se hacen en Bogotá, se hacen a pie y caminando más de 15 minutos. O sea, ya no es tan entretenido el asunto. O sea, mucha gente camina distancias larguísimas porque no tiene con qué pagar sus pasajes. Bueno, y esto afecta principalmente a las mujeres. La estadística dice que esas personas que hacen viajes a pie de más de 15 minutos, en el 65% son mujeres. Pero además hay otro dato, el 65% de los viajes en Transmilenio lo hacen mujeres. O sea que esta propuesta que estamos haciendo, claro, es para todo el mundo, pero tiene un énfasis particular en las mujeres de Bogotá. Y las mujeres suelen ser más pobres que los hombres, o sea que el impacto a ellas de ese pasaje es bastante más alto que a los hombres.
Y además también padecen por un asunto que tiene que ver con este problema de los costos del pasaje. Son víctimas de toda forma de maltratos y de violencias y de atropellos y de humillaciones en los buses. Y eso también tiene que ver con lo que queremos resolver, ¿sí? Con que ese tipo de conductas indeseables no se sigan manteniendo. El tema de los colados, ese no es un asunto menor, y los colados son una expresión de esta pobreza de la que yo estoy hablando y de las urgencias. Se habla de que en las zonas troncales se cuelan 300.000 personas, el 20%. Y eso está teniendo un rebote que es muy grave, que son los muertos que terminan siendo atropellados por los buses en el momento, pues, de colarse. O sea, este es un tema que también apuntamos a resolver. Miren ustedes que aquí le estamos tirando a muchos problemas que tiene la ciudad y que tienen que ver con esto. El segundo aspecto es el aspecto de las razones ambientales. Es obvio que si mejoramos las condiciones de accesibilidad a los buses, pues es probable que haya gente que se baje de sus carros y es probable que haya gente que se baje de sus motos. No se trata de que los vamos a obligar a que se bajen, no es eso, pero es presentar otra posibilidad donde la gente pueda, digamos, optar por utilizar también este medio de transporte. Y eso inevitablemente afecta positivamente el ambiente en la medida en que hay menos contaminación en la ciudad. El tercer aspecto son las razones económicas, que es donde más me voy a detener. Porque entonces, claro, nunca faltan los de no se puede, nada se puede. Pues, sobre todo si son los puntos de vista y las opiniones de otro, y el establecimiento hay cosas que no les gustan. Lo anticipo desde ya, pero la voy a tocar más. Hay gente a la que le molesta que aparezcan nuevos derechos. ¿Sí? Cuando alguien dijo que no podían asesinar a las mujeres en sus relaciones conyugales, no faltaron los que dijeron, pero ¿cómo así? ¿Por qué van a acabar con ese derecho que tienen los caballeros? Y así como otras muchas cosas, se opusieron a la educación gratuita, a la salud pagada por el Estado, a tantas cosas que son los derechos que la sociedad viene construyendo. Entonces, veamos este asunto. Un argumento a favor de esto que estoy planteando. Lo que se ahorren las bogotanas y los bogotanos en pasajes no es plata que se va a quedar debajo del colchón, es plata que se vuelve gasto ciudadano. O sea, más alimentos, más vestuario, más diversión, etcétera, y eso dinamiza la economía. O sea, eso promueve el desarrollo económico de la ciudad, y esto es muy importante, más en una ciudad que está en este momento en un declive económico, como todos sabemos que está sufriendo. Este no es un asunto menor, miren esta cifra que es escalofriante. Una familia de 3 personas que hagan 2 viajes al día en Transmilenio, 6 días a la semana, se gasta cerca de 5 millones de pesos pagando pasajes. Háganme el favor, en el año. ¿Sí? En salarios mínimos son esos mismos. Entonces miren ustedes el impacto. Si esa plata la logramos introducir al mercado de Bogotá, estoy seguro que se va a dinamizar la economía, eso no es un cuento, y esto es bien importante. A nosotros nos tiene que interesar que el desarrollo empresarial, de la pequeña actividad económica, de todas, florezca en esta ciudad. Digamos otro asunto, porque esto está hecho con todo el rigor. O sea, nosotros no venimos aquí de magos, ni hechiceros, no, esto es un proceso. Lo planteé desde el día en que lo planteamos en el debate de semana. Este es un proceso. Aquí no es que entonces yo me posesiono el 1 de enero del 2024, el año entrante, y entonces al otro día todo el mundo tiene pasaje cero. No, yo no soy un charlatán, no somos charlatanes. Es un proceso diseñado para que pueda ser viable. Entonces, ¿cómo es la historia de esto? Primero, se aplica a todos los servicios del sistema de transporte de la ciudad, ¿sí? Troncales, SITP, alimentadores y los cables. Es bien importante, no se nos quedan por fuera los cables. Ahora, ¿cómo es el proceso? Año 2024, yo apenas me estoy posesionando. Entonces viene todo un trámite de asuntos legales, de trámites que hay que hacer, etcétera, todo un trabajo de planeación, de gestión, etcétera. Pero empieza el proceso de irnos hacia el pasaje cero gratuito. Entonces, en el año entrante no hay aumento en el pasaje del sistema. Y ese no aumento del pasaje del sistema nos genera empezar a mejorar el bienestar, que es lo que queremos mejorarle a la gente. O sea, no es en el caso de las troncales, no es un asunto menor ahorrarle a las personas 295 pesos por cada pasaje. Ahí hay una plata importante que empieza a hacer ya efecto de lo que hayamos ganado en las elecciones del final de octubre. En el año 2025, ¿qué pasa? El
tiquete se reduce en 33%, queda a 2.000 pesos. Entonces miren que ahí también le va mejorando la vida a la gente. No son disminuciones menores, son disminuciones importantes. En el 2026, otro 33% en la disminución del tiquete, queda a 1.000 pesos el tiquete. Y en el 2027, pasaje cero. Esto es seriedad, esto es rigor en las cosas. No somos, repito, unos charlatanes. Y yo les voy a pedir a quienes quieran salir a debatir esto con seriedad. Aquí no puede ser que hay que supuestos técnicos que hace unos meses o años decían que esta era una idea muy buena y entonces ahora se les volvió muy mala porque la proponemos nosotros. O los concejales que aprobaron el proyecto de acuerdo para avanzar en esta dirección que ahora ya no les gustó la idea. No, seriedad, seriedad en el debate, como en la administración pública. Ahora, el punto crucial de esto es, bueno, ¿y quién paga este asunto? Entonces vamos a demostrar cómo sí se puede pagar este asunto, con un esfuerzo, claro, y cambiando cosas, pero se puede pagar. Entonces, ¿cómo están las cosas? Estas son cifras del 2023, que son estudios oficiales que más o menos ya pueden saber cómo van a ser las cosas en el 2023. Entonces, los costos de operación del sistema son 5.48 billones de pesos, de los cuales los pasajes están poniendo 2,5 billones. O sea, es el problema que hay que resolver, porque además digamos una cosa que a veces se olvida. Ya hoy el distrito Bogotá en este año va a poner 2.9 billones. Es que la situación es tan dramática que ni siquiera pueden subir el pasaje al nivel de los costos de la operación del sistema, porque no da. Ya no pueden estrangular más a la gente. Entonces fíjense que aquí sí hay una necesidad social y una necesidad económica. Entonces, este es el problema que tenemos que resolver. ¿Cómo se resuelve ese problema? Con aportes de Bogotá, que ya tiene unos aportes grandes hechos y va a tener que aumentar un poco, ¿cierto? Y con más aportes, que también hay unos ciertos aportes, pero me voy a enfatizar en los nuevos, del gobierno nacional, del presupuesto nacional. Aporte que estamos en el derecho del alcalde de Bogotá y los ciudadanos de Bogotá, pues de pedirle al gobierno nacional que nos colabore con esto. O sea, Bogotá es la locomotora de la economía nacional. O sea, a Bogotá hay que atenderle sus reclamos, bueno, y a todo el país, por supuesto, no se trata pues de que no sea a todas partes, pero nosotros estamos en las necesidades de Bogotá. Entonces, 2024, Bogotá, los 2.9 billones, más 340.000, nos vamos a 3.424 billones. Ese es un esfuerzo. Este esfuerzo que ya tenemos, pues ya se está haciendo y Bogotá es capaz de hacerlo, porque si no, no existiría. Y lo que le vamos a aumentar, tomen ustedes nota, no es una suma desproporcionada, ¿sí? Es una suma importante, pero que el distrito puede asumir. 2025 lo mismo, 2026 lo mismo, en términos reales también estoy señalando esto. 2027 hay que agregarle, Bogotá le debe agregar otros 1.2 billones de pesos. Pero digamos que esto es lo que quiero enfatizar, más que los detalles, es insistir en que esto está pensado para que sea viable. O sea, para que Bogotá no tenga que estrangular todos sus demás deberes y compromisos, ¿sí? Sino para que esto se pueda acompasar con las otras necesidades que hay que atender en Bogotá. ¿Cómo es lo de la nación? Lo de la nación se incluye en la ley de presupuesto, ¿sí? En la ley de presupuesto. ¿Cómo es? En el 2024, cero. Pues porque estamos apenas empezando a armar las cosas, Bogotá no tiene que subir. 2025, 2.5 billones, 2026, 3 billones, 2027, 3 billones y así. O sea, es un aporte importante de Bogotá. Pero vamos a ver que no es una exageración ni una desproporción, o no lo hubiéramos planteado. Es una cosa que consideramos que es viable y que es sensata. Al mismo tiempo hay que decir esto. El sistema va a hacer esfuerzos para aumentar los ingresos por otros conceptos. Aquí esto no se ha trabajado con seriedad, pero se puede trabajar con seriedad. Hay una cosa que es obvio, que estoy seguro que vamos a encontrar respaldo, que muchos bogotanos van a poder hacer contribuciones voluntarias para este asunto. ¿Sí? Con la forma que sea, con tarjetas de crédito, con lo que sea, digamos donaciones, llamémoslas así, donaciones, sí, no obligaciones, sino donaciones para respaldar este proyecto. Y eso se puede incluir también en el propio predial. Aquí hubo un alcalde, ustedes se acuerdan, que estableció una norma que el que quería pagaba su predial obligatorio y podía hacer un aporte a las necesidades del distrito. Esto se puede usar aquí. Estoy seguro que este que es un proyecto tan bonito, que le va a gustar tanto a la gente en la medida que lo entienda, seguramente va a tener esos. Bueno, una de las cosas que va a pasar con esto, en la medida en que lleguemos al momento pleno de la aplicación, ¿cierto?, es que va a sobrar
el costo que hoy tiene recaudar los pasajes. Eso tiene un costo, vale como 300.000 millones de pesos. Entonces, ese es un costo que nos desaparece, o sea, que es una plata que, digamos, podemos reducir de los costos de subsidios que estamos planteando. Y la otra cosa que se puede hacer con mucho rigor y se hace muy mal es comercializar el sistema de transporte. Los buses, las estaciones, ahí hay muchísimo que se puede hacer para conseguir otra plata importante para reducir también los aportes distritales y nacionales. Aquí vamos a tener una ventaja, es que está operando ya La Rolita. La Rolita es una empresa de todo este sector, ¿cierto? Que, bueno, se creó como solo del distrito, lamentablemente la volvieron mixta, pero bueno, de todos modos, ahí hay una cosa que es muy importante, es que el distrito, mi alcaldía va a tener acceso a toda la información del sistema, o sea, vamos a conocer mejor el sistema para plantear las reformas que haya que hacer en ese sistema, porque ese sistema, por otro lado, también necesitará otras reformas, pero a partir del conocimiento que tengamos para lo que hay que proponer. Que quede claro una cosa que es de gran importancia. Ningún contratista hoy de este sistema de transporte verá afectado su ingreso, de ninguna manera. Esto tiene que quedar claro, porque andan mintiendo sobre esto. Yo soy una persona que funciono entre la Constitución y la ley. O sea, que hay una serie de contratos de distinto tipo, un montón de contratos hay en torno a ese sistema, contratos con particulares. Bueno, todos se van a cumplir, como es obvio, ¿sí? Hasta sus vencimientos, y si es necesidad de hacer ajustes, todo eso será conversado y acordado. Los contratos son ley para las partes, no se pueden modificar si no hay un acuerdo entre los que estén en eso, pero eso, digamos, en este momento no es el propósito en lo que estamos. Entonces, no hay afectación negativa para ellos, no puede haberla. O sea, todo está pensado para que, en ese sentido, el sistema siga siendo el mismo. Ya llegará la hora cuando se venzan los contratos, etcétera, que a quien le toque, pues tocará que mire qué puede hacer, o lo que a mí me toque, pues también miraremos cómo lo hacemos. Bueno, veamos entonces ahora el tema de los subsidios de la nación, que es realmente lo nuevo. ¿Sí? En buena medida lo otro hasta aquí pues es lo que ya ha venido sucediendo, solo que con unos pesos de más. ¿Cómo es la cosa de los subsidios de la nación? Veamos cómo Bogotá sí tiene, digamos, derecho, llamémoslo, a proponerle al gobierno nacional y al Congreso que atienda esta solicitud. ¿Por qué? Porque miren ustedes cómo es el asunto. En 2025, voy a mirar solo ese año para no hacerme más largo, 2,5 billones de plata del presupuesto nacional para esta operación de esto. Eso es menos del 0,1% del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, eso en términos porcentuales, claro, es una suma importante, no se la voy a quitar, ¿cierto? Sí, pero en términos porcentuales es muy, pero muy bajo. Todo esto está estudiado, aquí no estamos inventando nada, ¿cierto? Y resulta que Bogotá le aporta el 25% al Producto Interno Bruto Nacional. Y nosotros estamos hablando de un costo del 0,1% del Producto Interno. No me digan que eso es una exageración. Bueno, alguien lo puede decir, claro, sí, pero lo que pasa es que no lo puede demostrar. Ese es el lío que va a tener en los debates que pueda haber. Los 2,5 billones, otra comparación, son el 0,5% del presupuesto nacional del 2024. El 0,5%. Entonces no me digan que Colombia se va a paralizar y la economía se va a desfondar y a hundir porque nosotros estamos planteando esto, ¿cierto? Sí. Son cosas que son clarísimas de entender. La nación recauda unos 228 billones de pesos al año y Bogotá aporta 65 billones de esos 228. O sea, estamos hablando de un aporte inmenso que nos autoriza en términos cordiales y persuasivos decir, hombre, ayudémosle a Bogotá, porque además es una cosa que es muy importante. Bogotá es un poco la locomotora de la economía nacional. O sea, si a la economía de Bogotá le va mal, la economía nacional se resiente. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y lo que estamos pidiendo, ¿sí?, es el 3,8% de los 65 billones que aporta Bogotá al presupuesto nacional. Entonces, es evidente que esto, en el análisis económico, ¿sí?, es viable. Ahora, seguramente se puede mejorar, seguramente hay más ideas, tenemos un tiempo largo, porque este es un proceso que también está en construcción. O sea, oímos
opiniones, cómo se mejora, qué otra cosa se puede hacer, etcétera, porque en estas cosas hay que ser creativa, ¿cierto? Ahora, hay quien dice, no, es que a los pobres no se les puede regalar nada porque se malcrían y no sé qué. Bueno, hay quienes lo dicen. Vieron que en un debate uno de los candidatos le molestó mucho, ¿cierto?, esta propuesta. Entonces, voy a decir una cosa, no, a los pobres en Colombia nadie les regala nada, hola. O sea, el aporte de los pobres al progreso del país es inmenso por sus trabajos, con sus esfuerzos, etcétera, pero con lo que pagan en impuestos, porque puede que sean muy pobres, pero los acogotan, ¿sí? Veamos algunos datos. El 23%, pobres y clases medias, porque el Transmilenio también es una cosa de clases medias. Ahí también estamos defendiendo las clases medias. El 23% de lo que paga cualquier colombiano por gasolina, ahora que el doctor Petro está empeñado en subirla, son impuestos. ¿Contra quién? Pues contra los pobres y las clases medias, o quién más. O me van a seguir metiendo la mentira de que es que en la gasolina en Colombia solo consumen los, ¿cómo fue que dijo? ¿Cómo fue que dijeron? Los de las Toyotas. Como la idea de que eran pues unos tipos horribles, ¿cierto? Abusando de todo, ¿cierto? El IVA vale una montaña de plata y fundamentalmente ¿quiénes lo pagan? Los pobres. Y en la reforma tributaria pasada les pegaron la clavada del siglo a los pobres con IVAs, con el cuento de que eran impuestos saludables. ¿Qué tal? Fue la última carnada que se inventaron, Manuel, ¿cierto? Para esquilmar a la gente sencilla. No, es que le cobro más por esto porque es que lo quiero mucho y le quiero hacer un favor, ¿cierto? Sí, bueno. Pero bueno, en todo caso, esto nos da derechos a opinar sobre esto, ¿sí? En Bogotá los impuestos prediales, eso es de sectores populares también, los impuestos prediales se reflejan en los arriendos, no crean que no, ¿cierto? Y en Bogotá la mitad de la gente que hay no tiene vivienda propia, pero esos son todos aportes que se hacen entre todos. Bueno, termino entonces diciendo esto. Este es un debate, el fondo de este debate, y me gusta mucho plantearlo así, es un debate sobre cómo es el cuento de los derechos. ¿Cómo es el cuento de los derechos? ¿Y por qué hay quienes se oponen a la creación de los derechos? ¿Cuál es la historia de la humanidad? Los derechos no son derechos naturales. La humanidad apareció en este planeta sin derechos. O sea, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Entonces un país podía invadir al del lado y listo, podían torturar, cortarle la cabeza, ya dije lo de las mujeres, lo que fuera. Y la humanidad en su proceso civilizatorio ha ido creando derechos. Y cada vez que se plantea un derecho nuevo, no falta, no, eso sí no. Siempre he oído quienes se oponen a los derechos. O sea, cuando apareció la idea de que a nadie lo podían esclavizar porque el derecho decía que a nadie lo podían esclavizar, entonces aquí hubo gente que escribió tratados en Colombia explicando cómo se destruía la economía nacional si se acababa la esclavitud en la mitad del siglo XIX. Y eso todavía sucede. La policía, a nadie le cobra la policía pues por atenderle un reclamo, una cosa. Los bomberos, la justicia, son gratuitas, son derechos. ¿Quién los paga? Los paga la sociedad en su conjunto. El derecho a la educación pública y gratuita, a la salud, son derechos. Eso no existía hace décadas o hace siglos. Son derechos que la sociedad ha ido creciendo. Salario mínimo, ese es un derecho que también creó la sociedad. En los albores del capitalismo castigaban, ¿sí?, a quien hablara de salarios mínimos y promovían en cambio sí salarios máximos. Entonces, ¿qué es lo nuevo que hay aquí? Que a esta historia le está llegando la hora, a esta historia del transporte. O sea, lo nuevo es que en el mundo se está abriendo camino la idea de que el transporte público debe ser un derecho. Y los derechos, para que sean de verdad derechos, deben ser gratuitos y financiados por el Estado mediante otro tipo de mecanismos. En Colombia, la Constitución dice que esto es un derecho público esencial. Y en una ciudad del tamaño de Bogotá, ni se diga. Es que en poblaciones más pequeñas usted de pronto puede ir caminando aquí cerquita, pero es que aquí. O sea que hay gente que no cumple todas las citas médicas porque no tienen con qué pagar el pasaje del sur de Bogotá al norte, donde está casi toda la instalación hospitalaria de la ciudad. Entonces lo que sucede es que estamos en una época de cambio en este momento en el mundo. Entonces miremos otros países que está pasando, por otra razón que es interesante. Estos sistemas de transporte masivo no funcionan sin subsidios estatales. Les voy a dar un dato para que se sorprendan. Aproximadamente el 80, bueno,
En Estados Unidos, que es el país más capitalista del mundo, digámoslo así, ¿cierto? Porque es que aquí nos montan unas películas absurdas. Cerca del 80%, bueno, casi todo el transporte masivo es público. Los metros, los buses, los trenes, los barcos, etc. Casi todo es público. Y el Estado lo subsidia del orden del 80%. Entonces allá ya empezaron a aparecer un poco de ciudades con transporte gratuito. Washington, para poner un ejemplo, Kansas City, Denver en Colorado. En otros países, Tallinn, la capital de Estonia, gratis. Dunkerque en Francia, Chengdu en China, una ciudad de 5 millones de habitantes, Luxemburgo, desde hace rato. En Brasil están avanzando. En otras partes, por ejemplo en Boston y en Nueva York, están avanzando por líneas. Pero lo que quiero señalar es que, digamos, nosotros estamos montados en la ola correcta, acertada, democrática, de que es hacia allá, hacia donde debemos dirigir. Y que en vez de andarle poniendo palos a la rueda, le echémosle cabeza a todos a ver cómo hacemos con esto, porque esto es una ganancia inmensa para Bogotá. Lo exigen las necesidades sociales, las necesidades ambientales, económicamente es viable. Este es un derecho que se puede pagar en esta ciudad. Entonces, bueno, y aquí lo que nos queda es que esta es la batalla política en la que estamos. Yo tengo un programa de excelencia sobre todos los aspectos de la vida de Bogotá. Bueno, empezando por cero tolerancia a la corrupción, cero politiquería, cero clientelismo, cero componendas para conseguirse votos asociándose con el que sea. Nosotros no nos asociamos con el que sea. Pero tenemos propuestas serias para hacer. Entonces, por último, invitarlos a quienes nos escuchan a que se vinculen a esta campaña. Vamos a esta lucha, vamos a ganar esta elección, vamos a empezar transformaciones democráticas en la ciudad. Es el tiempo del pasaje cero, es el tiempo de Bogotá, es el tiempo de Robledo alcalde. Muchas gracias. Candidato, buen día para todos. Yo solo tengo una pregunta, y la tengo porque usted dijo que aquí la ayuda del gobierno nacional es muy importante para que esto se va a viabilizar, pero para nadie es un secreto que pues, usted en otros momentos ha tenido muchas diferencias con el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo va a hacer para convencerlo de que incluya esto en el presupuesto de la nación? Yo diría esto, las diferencias que yo tengo con el doctor Petro son conocidas y van a seguir existiendo. Pero es que yo no le voy a pedir al doctor Petro nada para mí. Sí, o le voy a proponer, mejor, le voy a proponer es cosas para los bogotanos. Entonces, como lo que yo voy a hacer es una diligencia a favor de los bogotanos, estén seguros que me puedo relacionar súper bien con Gustavo Petro como presidente. Él como presidente y yo como alcalde de Bogotá. Lo voy a hacer con todo rigor, con toda seriedad, con toda cordialidad, con toda paciencia, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer eso, porque estoy pensando en la gente de Bogotá. ¿Sí? Que a él lo aplauden o no, por eso no entra en mis consideraciones. Y yo estoy convencido de que él también puede asumir esa posición. Porque, repito, esto es para los bogotanos y las bogotanas. Si yo soy alcalde fue porque me elegí con los votos de Bogotá, y él no hubiera salido presidente sin los votos de Bogotá. Entonces yo no veo imposible, lo veo muy probable, en el caso mío 100% posible, ¿sí? Que nos podamos sentar y conversar con tranquilidad. Yo le explicaré todos los detalles de esto y él verá que esto no es una desproporción y que es muy importante para Bogotá y para Colombia. Yo quiero enfatizar, Bogotá jalona una parte muy importante del conjunto de la economía nacional, para no mencionar que el número de bogotanos que no nacimos en Bogotá es altísimo y que nos relacionamos de mil maneras con nuestras regiones. Luego, esto que estamos proponiendo, yo estoy convencido que el presidente de la República puede respaldar este proyecto. Gracias. Candidato, buenos días. Andrés Rodríguez, de la FM de RCN. En el gobierno del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que hoy es presidente de la Contraloría, abrió una investigación, incluso puso una sanción contra Gustavo Petro por detrimento, por haber pagado el precio del pasaje de Transmilenio. En esta oportunidad usted propone el pasaje cero. No hay ningún riesgo de que eso suceda si está en las finanzas en este momento en la ciudad, en la capital, para poder garantizar. No, yo no veo ningún problema. Mis asesores no lo han visto. O sea, esto les quiero insistir, esto es una cosa súper estudiada. O sea, de esto venimos pensando y hablando hace años.
Ya les mostré lo del acuerdo del Consejo Distrital, ¿cierto? Que es una expresión de eso. Pero, digamos, llevamos semanas dedicados a esto. Anoche estuvimos hasta tarde, esta mañana, o sea, todo el tiempo puliendo esto. Ahora, si esto se puede pulir más, pues también se puede pulir más, no vamos a decir que no, ¿cierto? Pero no le vemos esa preocupación de que esto sea ilegal, no la vemos realmente. Que el tribunal tomó esa sanción, esa es una información importante. El tribunal tomó esa sanción, a mí sí me llamaba la atención, pues que hubiera podido haber una decisión de ese corte. Sí, pero en su momento fue bajar el precio, en esta oportunidad es quitarlo por completo, o sea, no hay ningún riesgo. No lo vemos. Según su equipo jurídico, perfecto. De otro lado dice que empezaría en su primer año de gobierno a ejecutarse la medida. Sí, pero empieza, como esta es una propuesta seria, porque claro, aquí hay que hacer un montón de gestiones con el gobierno nacional, o sea, esto es un asunto complejo, esto nos toca construirlo. Entonces, ¿qué es lo que le planteamos a las gentes de Bogotá? Vamos a llegar al punto de tarifa cero, pero eso es un proceso, porque es un proceso complejo. Y lo que vamos a hacer el primer año es congelar la tarifa. O sea, no hay incremento. Acuérdense que en Bogotá el 1 de febrero suben todos los años el Transmilenio. Pues todo el sistema, ya digo Transmilenio es todo el sistema, ¿cierto? Sí. Entonces en este año eso no sucedería. Yo supongo que el incremento por costos podría estar del orden del 10%, Manuel, ¿cierto? Entonces no es un asunto menor en cosas tan masivas, 295 pesos que se ahorraría del incremento. Ese ya es un beneficio. O sea, ya empieza a sentir la gente en su bolsillo lo que estamos haciendo. Y el otro año entonces bajamos 33% y otro 36% y se acaba en el cuarto año. Bueno, mucho gusto de haberme echado del tiempo y mi pregunta es acerca de la renegociación que ha empezado Claudia López con las concesiones del transporte público, especialmente del transporte zonal, que es el que más déficit representa para el sistema. ¿Usted seguiría con esa renegociación? Tendría que estudiar con detenimiento, pero yo soy de esta idea. En general, sirve para ese caso de lo que esté haciendo la alcaldía y para mi administración. Ya lo dije y lo quiero enfatizar. En mi administración se cumplen los contratos, son sagrados. Por ejemplo, he dicho, construiré el metro que se esté construyendo por contrato el 1 de enero del año entrante. Así yo prefiera los metros subterráneos. Eso ya es otra discusión, ¿cierto? Bueno, entonces, los ajustes que se puedan hacer en la contratación, que es entiendo lo que Claudia López está haciendo, pues bueno, vamos a mirarlos con detenimiento y si son correctos, sí, bueno, se tramitan, pero con una idea. Los contratos que existen solo se pueden modificar por acuerdo entre las partes, ¿sí? O sea que se trata de hacer cosas pues dentro de la Constitución y la ley. No conozco los detalles de esos son temas. Hay una cosa que es bueno que ustedes entiendan. Estuvimos reunidos con especialistas de verdad trabajando. Esto es de una cantidad de detalles y de complicaciones y complejidades inmensas. Entonces, todo eso lo miraremos y ojalá sea correcto lo que se está haciendo y yo seguiría con eso. Todo lo que se esté haciendo en esta administración, que esté legalmente establecido, lo estoy haciendo. Y todo lo que sea correcto, pues ni se diga con mayor razón. Ok, igual otra pregunta, ya que dice que en el primer año no va a subir la tarifa y tampoco la va a quitar. ¿Va a seguir, digamos, cómo va a luchar contra la evasión en ese año o en esos años? Sí, vamos a tomar toda serie de medidas. Bueno, se me olvidó mencionar una cosa que es muy importante, grave. Yo tengo planteado en mi programa de alcaldía varias campañas, digamos, de educación, una por la puntualidad, otra contra la violencia y el maltrato a mujeres y a cualquiera que maltraten, y una por seamos buenos ciudadanos, llamémosla. Entonces, vamos a trabajar muy duro desde el primer día de mi administración, una campaña por seamos buenos ciudadanos, y eso va a incluir que tenemos que convencer a la gente de Bogotá y de Transmilenio que ese es un sistema que está ahí, uno puede tenerle reparos, pero es el que tenemos y que hay que acabar con todo tipo de actitudes, digamos, destructivas, desproporcionadas en los reclamos, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un trabajo grande en eso y, por supuesto, todas las cosas que tengan que ver con seguridad, pues tenemos que seguir trabajando con ellas, siempre en un ambiente democrático, pero eso hay que atenderlo con toda seriedad, claro. Y una última pregunta. Buenos días, Paula Sánchez de CAE.
Radio. Mi pregunta es, tú mencionas que el presupuesto que saldría para financiar el transporte público saldría del presupuesto general de la nación. Una parte. Pero eso no implicaría que otros sectores que actualmente se les financia, como el sector de la salud o la educación, se les mate el ingreso para poder también financiarlos. No, la aspiración es que, o sea, que la nación, digamos esto también para empezar, la reforma tributaria que se aprobó en el primer año de Gustavo Petro recaudó 20 billones de pesos. ¿Sí? Y además la economía crece, etcétera. No, esto no es a costa de que destruyamos otras cosas, no se trata de eso. Ya he explicado cómo las cifras son relativamente pequeñas, son importantes, pero no son cifras insostenibles. O sea, esto son cosas de la economía. O sea, hay cosas en que usted puede verle la viabilidad de lo que se está haciendo porque no es desproporcionado. Yo creo que en este caso no es desproporcionado. Y el distrito, o sea, los bogotanos estamos haciendo un aporte importante a eso mismo. Y ya hay un trecho caminado. Es que, insistamos, ya el 50% de la operación ya se está financiando. O sea, es avanzar en la dirección correcta.